Antonio Mazzitelli, licenciado por la Universidad de Bolonia, Italia, representante regional para México, Centroamérica y el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. ¿Aló? Sí. Despiertan. Bueno, trataré de hacer una presentación un poco más dinámica también porque necesito ver mis diferentes diapositivas. James, feliz cumpleaños, aún así, con un día de retraso. Espero que México Unido te ha traído los mariachis para cantar las mañanitas. Si no lo hizo, por favor, que se haga. Y también mis saludos a Sergio, un muy querido amigo durante esos 2 años de trabajo aquí en México. Y también que me permitan quizá tomar una postura un poco provocatoria, porque yo estoy aquí en representación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Eso es lo de las prohibiciones. Y defender algo que se presenta ya tan mal, prohibición. Los expertos de comunicación saben que entre libertad y prohibición todo están para la libertad y en contra de la prohibición. Entonces yo sería uno de los malos. Pero esperamos, empezamos a ver un poquito más claro de qué prohibición se trata. Las convenciones internacionales no son convención de prohibición. Las convenciones internacionales son para la fiscalización. La fiscalización quiere decir regulamentación y no prohibición. La única convención internacional que está en la prohibición es la Convención de 1988 contra el tráfico, no contra el consumo. Entonces, empezamos a poner un poquito de orden. Y me permita, James, también de abrir un poquito más. Yo trabajo por Naciones Unidas, no trabajo por el gobierno de los Estados Unidos. Y el mundo, hoy en día, siempre más, estamos en México, presidente del G20. El mundo no es US-centric. Hay muchas otras realidades. Y el objetivo de Naciones Unidas es mirar al mundo, no mirar a la política de Naciones Unidas. Estoy de acuerdo contigo cuando tú dices, México tiene que hacer sus intereses, no los de Estados Unidos. Yo he trabajado en África, he trabajado en Irán, 2 millones de consumidores de heroína. Y no de ahora, desde hace 100 años, consumos tradicionales. ¿Cuánto vale el consumo de heroína? ¿Cuánto vale una población de 2 millones de drogadictos? Hablando de Estados Unidos, la última encuesta National Household Survey de Estados Unidos, más del 58% de los consumidores de drogas con problemas a Estados Unidos no acuden a centros de tratamiento y rehabilitación porque cuesta demasiado. No tienen el dinero. ¿Quién lo paga? ¿Quién paga el tratamiento y la rehabilitación? Aquí en México, chapeau. El tratamiento y la rehabilitación hoy en día está incluido en el seguro social. Eso es, quien está con problemas de droga puede acudir gratuitamente a los centros de tratamiento y rehabilitación. Eso creo que es civilización. Entonces, felicidades, David. De verdad, a los estados que miran de manera sincera y concreta al problema de salud de las drogas y que no hacen un poco como en Esparta, los débiles lo botaban, los niños débiles no servían, entonces nos desechamos de lo que nos sirven. Bueno, quizá en nuestras sociedades, y aquí Sergio hablando de ¿en dónde me pongo yo en los 3 géneros de personas? Bueno, yo me pongo entre los de la morales. Immanuel Kant, en su tumba, el filósofo Immanuel Kant, escribió el cielo con las estrellas sobre mi cabeza, pero la ley moral adentro de mi corazón y de mi pensamiento. Regreso de Chihuahua, de un workshop sobre la cultura de la legalidad. Creo se necesita en nuestra sociedad más moral, más ética.
cuál sea esta, después podemos discutir si el mercado es suficiente a darnos reglas de ética y de moral. Yo me ocupo también de trata de personas. Al final de cuentas hay un mercado. ¿Qué hacemos? ¿Lo regulamentamos? ¿Regresamos a la esclavitud? No, no creo que nuestra civilización está lista para todo esto. Pero vamos a ver, el título es un siglo de prohibición. Como decía, las convenciones internacionales no hablan de prohibición. Las convenciones internacionales hablan de fiscalización. La Convención de 1961, la Convención de 1971, que son las continuación de un siglo de fiscalización, miran a regular un mercado que es un mercado lícito. Las drogas se producen lícitamente. Las drogas se comercian lícitamente. Desafortunadamente, todos los años la JIFE informa que no se consuma suficiente morfina, por ejemplo. 2/3 del mundo no importan morfina para tratamiento medical. La gente se muere en el sufrimiento porque algunos estados o no tienen dinero o no tienen la capacidad de manejar las drogas. Entonces, las convenciones son para la fiscalización. Y UNODC, ¿qué hace? UNODC no es nada más que el órgano de Naciones Unidas que ofrece a los estados el contexto en donde ellos pueden discutir cómo implementar, cómo monitorear la implementación de esas convenciones, también cómo cambiarlas, si hay necesidad de cambiarlas. Bolivia el año pasado salió de la Convención de 1961, ya presentó demanda para ser readmitida. A Bolivia el problema es la producción y el consumo de la hoja de coca. Pero tengo también que decir, adentro del contexto internacional, 186 países miembros hoy en día, faltan probablemente 5 o 6, unas pequeñas islas del Pacífico y otros. Ninguno nunca ha presentado ninguna iniciativa para modificar el régimen de fiscalización, no de prohibición, porque el sistema internacional es un sistema de fiscalización. Como también nosotros trabajamos para tratar de mirar a los problemas, no solo de droga, sino también de crimen organizado. Sergio en su presentación, como James, ha hablado de los 50.000 muertos casi de la guerra criminal, yo diría, no de los carteles. Los carteles ya no existen o casi, aquí en México. Yo me pregunto, ¿cómo nos explicamos los 76 migrantes matados a Tamaulipas? ¿Qué tienen que ver con el mercado de la droga? ¿Tienen algo relacionado? ¿Han muerto por las guerras a las drogas? ¿O han muerto por las guerras del crimen organizado? Con el crimen organizado. Los 72 muertos de Casino Royale, ¿tienen algo que ver con las drogas? Podemos discutir, esos son temas. Creemos siempre más en nuestro análisis es que seguramente el mercado de la droga es uno de los mercados más importantes por las organizaciones criminales, nacionales y transnacionales, pero no es el único. Y siempre más el crimen trabaja como empresa, como multinacional. ¿En dónde hay dinero que hacer? Ellos están. Y no el otro lado. Entonces, legalizar, ¿qué le haría? La mafia después de la prohibición, James se volvió productor legal de alcohol. No me parece. Siguió delinquiendo. Entonces, si queremos hablar de un problema criminal, tratamos de entender cómo funcionan las organizaciones criminales. Y no legalizamos todo y nos liberamos del crimen. Probablemente sí. Los jueces no tendrán nada más que hacer, los policías se ocuparán de problemas de tránsito, pero la gente probablemente va a vivir mucho peor. Y esto es un poquito también el desarrollo del pensamiento, del entendimiento de la comunidad internacional relacionado al problema de las drogas. Eso es, se empieza de un sistema internacional dirigido a la fiscalización, al control
de las drogas, por qué son peligrosas y por qué del otro lado hay una necesidad medical y científica de seguir produciéndolas, a un sistema que siempre más es enfocado primero en las actividades criminales, el narcotráfico, la Convención de 1988 sobre tráfico de estupefacientes, no sobre las drogas, entonces sobre la actividad. Después la Convención de 2000 por el crimen organizado, con sus 3 protocolos a tráfico de migrantes, trata de personas, tráfico de armas. Las armas en algunos estados se venden libremente, en otros no, que producen. Las armas, desafortunadamente, no son como las drogas, no son peligrosas por sí, son peligrosas en relación a la utilización que se hace. En algunos estados la gente tiene armas y no hay muertos. En otros estados las armas son utilizadas y la misma arma produce miles de muertos. Entonces quizás sería el caso de regularizarla, sería el caso de limitar. La posición de Naciones Unidas es: menos armas hay, mejor es para todos, menos incentivación hay a su utilización. Algo similar quizás se podría decir por las drogas. Aún así hay un grande mercado de armas, el mercado de armas. Y por finir, el terrorismo. El terrorismo se financia en muchas maneras, incluyendo las drogas, pero no solamente con las drogas, con los robos, con el secuestro. Y en ese contexto, ¿cuál es el paradigma de las convenciones de Naciones Unidas? El paradigma de las convenciones de Naciones Unidas es que el crimen organizado es un problema de seguridad. Y como decía un profesor de Western University recientemente, cuando hablamos de las Américas, América Central, América del Sur, Caribe, México, siempre más el problema del crimen organizado se está volviendo un problema de gobernabilidad y no de seguridad. Estados Unidos pueden tratar el problema del crimen organizado como un problema de seguridad. A Honduras, a Guatemala, es un problema de gobernabilidad siempre más, de infiltración del crimen organizado en todas su capacidad de infiltración adentro de las instituciones, o a África. Yo trabajé 6 años y medio a África. Había muy pocos estados en donde no solo los traficantes de drogas, sino de migrantes, de armas, de recursos naturales, no estaban directamente involucrados hasta la definición de Estado paria, que quiere un Estado que no existe, que es manejado por intereses privados. Y como problema de seguridad, el crimen tiene que ser tratado a través de políticas de seguridad. Aquí en México se habla siempre menos de lucha a las drogas, se habla siempre más, afortunadamente, de lucha al crimen organizado, a la cultura criminal, sea esa transnacional o nacional, el fenómeno de las pandillas, la extorsión. Son estos los problemas de los mexicanos o de los guatemaltecos. La droga, si fuera solamente para pasar, que pasara. Y el problema de producción, cuando hablamos de drogas naturales, bueno, seguramente, Afganistán, Colombia. El problema de producción de las drogas naturales es un problema, en muchos casos, de desarrollo agrario, de presencia del Estado en los lugares de producción. En Afganistán, los talibanes en un año lograron eliminar el 90% de la producción del opio. Los talibanes, utilizando las armas, la imposición. Yo he trabajado a Irán. Irán, antes de Afganistán, era el principal país productor de opio. Con la llegada de la revolución islámica, en 2 años se eliminó totalmente la producción de opio en Afganistán. No se eliminaron los 2 millones de consumidores. Entonces, la presencia del Estado, claro, logra
solucionar los problemas, llevar desarrollo, logra. Pero el mundo de las drogas hoy en día no es solamente el mundo de la heroína y del opio, al contrario, siempre más el mundo de las metanfetaminas, de las drogas sintéticas, regresaré más allá, de los productos farmacéuticos, drogas lícitas, producidas lícitamente. En Estados Unidos cada año mueren 20.000 personas por abuso de productos farmacéuticos. Es la droga que produce más muerte porque de droga se muere, James. No es verdad que de droga no se muere, de droga se muere. Son productos farmacéuticos, siempre más, productos farmacéuticos. Ese es el futuro del problema de las drogas como problema de consumo. Pero esos problemas hay que solucionarlos, problemas de gobernabilidad, de desarrollo. Y no hablo de cannabis, la cannabis hoy en día se cultiva en 180 países del mundo. El tema de la cannabis, de la liberalización de la cannabis, abre también otros escenarios que mencionaré al final de mi intervención. Y por fin, lo que nos interesa a todos, creo, sobre todo a nosotros como Naciones Unidas, el problema de las drogas como problema de salud. Porque para Naciones Unidas, el problema de las drogas es un problema de salud que tiene que ser solucionado con políticas de salud. ¿De qué estamos hablando? Estos son los números, los últimos números. Y tenemos que reconocer que para las drogas como las drogas sintéticas, como también para las drogas, para la cannabis, hay muy pocos datos confiables. Tengo que correr. Un siglo de prohibición no sirve, no funciona. Bueno, estos son los datos, los últimos datos sobre producción de drogas naturales lícita, opio y hoja de coca. Sustancialmente hay un containment, hay también una reducción. Cuando miramos a los datos de consumo de países como Estados Unidos, la demanda de cocaína en Estados Unidos ha sido reducida de más del 100% en 20 años. La demanda de metanfetaminas también, que están creciendo en un grande mercado como el de Estados Unidos. Consumo de cannabis, en grande mayoría producida localmente. El consumo de productos farmacéuticos. ¿Cuáles son los mercados de opio y cocaína? Los mercados tradicionales, África, Asia, América Latina. Esa es la perspectiva. Legalizamos, ¿quién va a pagar? Los países en vía de desarrollo, los países de nueva industrialización. Esa es la producción de metanfetaminas. Todo el mundo hoy en día produce metanfetaminas. Es casi ya legalizada, desafortunadamente. Desde el punto de vista de la producción, me hace falta una slide para la producción de cannabis. 180 países reportan cultivo de cannabis. Claro, hay cannabis y cannabis. Las mejores no son ciertamente las cannabis producidas a África. Son producidas con tecnologías, con plantas industriales, cultura hidropónica, semillas genéticamente modificadas, 3 veces más de la sustancia activa que se encuentra. Bob Marley estuviera ahora, no fumaría marihuana jamaiquina, fumaría marihuana producida en otros lugares. Y el consumo también se globaliza siempre más, es verdad. Es un problema siempre más grande, es un problema que toca sobre todo siempre más los países en vía de desarrollo. Entonces es un problema de salud que hay que mirar bajo una óptica de salud a nivel global, una epidemia. Y de droga se muere, desafortunadamente, James, de droga sí muere. Y no se muere solamente por el grado de pureza. Se muere porque la gente, porque desafortunadamente el consumidor a problemas se mete en las venas todo lo que le pasa. Esto es, no podemos olvidar, hay los fuertes, hay los consumidores responsables, pero la gran mayoría son irresponsables, son drogadictos. No podemos tampoco comparar el consumidor de cigarrillos, yo soy un adicto a los cigarrillos, con los consumidores de heroína.
Las drogas, si no fueron tan buenas, no serían tan consumadas, si no tuvieran estos efectos psicoactivos. Acabo de leer un estudio hecho en London St. King's College que dice que el consumidor de cannabis tiene 2 veces más posibilidades de provocar un accidente de carro que a una persona que no ha consumido cannabis 3 horas antes. A México a veces se hablan de los muertos de droga, de la guerra contra las drogas. Cada año mueren 25.000 personas por accidentes de carros. 5.000 peatones. Eso es gente que estaba en la calle, alguien los atropelló. Pero eso no nos hace llegar a pensar que legalizamos los muertos de carro, todo pueden conducir como le da la gana y solucionamos el problema de los muertos. No, al contrario. Hay que hacer de manera que quien conduce, conduzca de manera más responsable, mejor. Quien no es capaz, que nos conduzca. Hablando de muertos, hablando de violencias. Y hablando de drogas lícitas, ¿de qué estamos hablando tampoco? Drogas a nivel mundial. No obstante el hecho que estamos en una aldea globalizada, 5%, que han consumido al menos una vez al año. Las drogas lícitas, alcohol, 50%, tabaco, 25%. Hablamos de muertos, 225.000 alrededor por drogas, puede haber mucho más. 2.2 millones por alcohol, 5.1 millones por tabaco. Tenemos que llegar a esos números. ¿Por qué? Si tenemos un barco que tiene un hueco, ¿qué hacemos? Le abrimos otro para hundirnos. Yo no veo. Es un falimento, es un fiasco. Y cuando hablamos de años de vida perdida, porque la mayoría desafortunadamente de los consumidores de droga son jóvenes. Las drogas, porque la mayoría de los muertos son jóvenes, 2.1 millones de horas perdidas cada año. El alcohol, 1.5. Estamos hablando de un consumo de gente mayor de edad. Esos son costos económicos que la sociedad paga. ¿Y de qué drogas estamos hablando? Cambiamos paradigma de las drogas lícitas, de las nuevas drogas. ¿Qué legalizamos? Legalizamos todo. Siempre más hay nuevas drogas, nuevas. El Observatorio Europeo en 2011 había registrado 41 nuevos tipos de drogas sintéticas. Entonces legalizamos todo. Cualquier producto puede ser vendido, porque no podemos tampoco regularizar productos nuevos. Y a Estados Unidos, una epidemia en 2 años, Bad Salt. Se ha pasado de 300 casos en 2010 a 6.000 en el 2011. Esas son las nuevas drogas, eso es el futuro, eso es lo que tenemos que ver. Sin hablar, como estaba diciendo antes, de la marihuana sintética, de la marihuana genéticamente modificada y los productos farmacéuticos, que son legales, que se compran en las farmacias. Esa es droga legal, regulamentizada, vendida bajo control o bajo pseudo control. 20.000 muertos a Estados Unidos. Esa es la droga que mata más hoy en día en Estados Unidos, mucho más que las otras, hablando de droga como problema de salud. Y al final, cuando hablamos también, ¿quién quiere un cambio de paradigma? En el 2011, Eurobarómetro ha desarrollado una encuesta entre los jóvenes, 15 a 25 años, sobre legalización. El 56, ¿dónde está? El 59%, eso es solamente sobre cannabis. El 59% de los jóvenes en Europa están en contra de la legalización.
Eso solo los jóvenes. El 59%. Claro, hay cambios. Los jóvenes en Rumania tienen una percepción diferente de los jóvenes en Reino Unido o en Holanda. Pero en un sistema democrático ellos cuentan también, ¿o no? Y cuando se le pregunta a los mismos cuáles son las estrategias que se debería implementar, los mismos jóvenes dicen medidas más drásticas contra los traficantes, 64%, más prevención, más tratamiento. El 13% habla de legalización, solo el 13%. Entonces, ¿tenemos que escuchar la mayoría o tenemos que hacer los intereses de los 13%? Naciones Unidas, la droga es una enfermedad, está probada, es una enfermedad que se desarrolla sobre todo, no solo por razones biológicas, neurológicas, sino también factores ambientales y cuando el cerebro es más joven. Factores externos, factores genéticos, son estos lo que producen la adicción. Y seguramente, cambio de paradigma, sí, tratamiento, más tratamiento, invertimos más en tratamiento. Y nunca más ese tipo de tratamiento, porque todavía en el mundo, y hablo del mundo, repito, no de los países desarrollados, a veces es esto el tratamiento. No más marginalización, el estigma del consumo de droga, esto no. El consumidor es un enfermo que necesita tratamiento, rehabilitación, si lo quiere. Si no lo quiere, bueno, es su libertad de seguir, pero no más marginalización, no más tratamiento en violación de los derechos individuales de las personas. Somos por unas sociedades solidarias, no que lo que no se pueden permitir el tratamiento, que se vayan por sus cuentas. UNODC, Naciones Unidas, no es por la legalización, es para la legislación. Legislación, empleos, oportunidades, prevenciones, tratamiento y tratamiento de las comorbilidades que vienen junto, desafortunadamente, con un consumo salvaje de drogas. A través de políticas de reducción de la oferta, menos drogas hay en circulación, mejor es, para no crear nuevos problemas, y reducción de la demanda, primaria, secundaria, terciaria, tratamiento, prevención, tratamiento, rehabilitación. Eso es el paradigma de las Naciones Unidas. Es esto. No es la guerra a las drogas. Y ninguna, repito, de las convenciones internacionales obliga a los estados a criminalizar el consumo. Los estados son libres de hacer lo que le da la gana. Pero yo he trabajado en Irán. Todos los países musulmanes, cualquier sustancia que aleje al individuo de Dios es haram, es pecado. ¿Tenemos que respetar algunos principios religiosos o no? Creo que eso a nivel global tenemos que ponerlos. Política de salud, claro. Y sobre todo también algo que Estados Unidos ha desarrollado en esos años de manera importante. Eso es romper la cadena, el círculo vicioso que lleva el consumidor o el pequeño infractor adentro del circuito penal, el circuito penitencial. Las cortes de drogas para nosotros son un instrumento fundamental que debería ser fortalecido. Por último, algo también muy provocatorio, pero creo, sobre todo hablando de cannabis, ¿qué quiere decir legalización también? Desde el punto de vista económico se habla de la legalización, pero desde el punto de vista de los mercados, ¿quién controlaría esos mercados? Nos hemos puesto
la cuestión, ¿cómo serían regulados? ¿Quién serían los operadores? Los pequeños productores africanos. Yo soy consumidor de tabaco. Quise mirar a lo que es el control de los grandes mercados de las drogas lícitas. Nos podría dar también algunas indicaciones en el sentido que más allá del discurso justo, legítimo, de las libertades individuales, también hay intereses económicos enormes en ese mercado. Abrir un mercado tan poderoso. El hashish en África nace como en Asia. Los consumidores, la secta de los asesinos. Claramente quien controla también el mercado de las drogas, controla no solamente un mercado. Las drogas son peligrosas, no porque son controladas porque son peligrosas. Dejamos todo esto en el aire cuando hablamos de alternativas de cambio de paradigma o tratamos también de ver cuáles son los intereses y cómo se podría hacer y cómo los derechos del 70 y pico % de los jóvenes europeos que están en contra de la legalización sean también tomado en cuenta. Muchas gracias. Bueno, muchísimas preguntas, pero antes de responder a algunas, no a todas de las preguntas, estaba seguro, siendo el malo, muchas preguntas me habrían llegado. Quisiera agradecer a James del cartel de las Naciones Unidas. Me gustaría mucho, desafortunadamente no es así. No es así, sabemos mucho, no he hablado del tema económico porque he tratado de presentar el tema desde el punto de vista de una óptica de salud. Lo repito, para nosotros, para las convenciones internacionales, para las Naciones Unidas, el problema de las organizaciones criminales es un problema de seguridad. Entonces tiene que ser visto. Aquí estamos hablando de droga. Para nosotros, de verdad, si tenemos que tomar una posición en ese asunto, nuestra posición es estar al lado de lo que viven el problema de las drogas, porque las consumen. Entonces, dejamos al lado las organizaciones criminales, que son criminales, y que de toda manera, independientemente del tipo de producto, seguirían utilizando los mismos instrumentos para llegar a su objetivo, eso es, la violencia, la intimidación y la corrupción, enfocándonos más sobre el problema de salud generado por las drogas. Y desde el punto de vista económico, Sergio, he perdido lo que dijiste acerca del capítulo de Naciones Unidas, del informe. A partir hace 15 años, uno de los esfuerzos de UNODC dentro de Naciones Unidas ha sido tratar de analizar los mercados ilícitos, generar datos que en muchos casos han destruido. Yo me acuerdo que una de las grandes revoluciones de la historia de la humanidad fue la invención de la prensa, porque permitía a la gente común de tener acceso al conocimiento. Antes solamente la Iglesia católica podía leer, entonces podía interpretar, podía opinar. Eso pasa lo mismo en materia de análisis del fenómeno criminal, de los datos de producciones. Había muy poco que producían datos, y que entonces decían más o menos lo que le daba la gana. Naciones Unidas ha llegado, ha empezado a producir datos y algunos mitos han empezado a caerse. Seguimos haciéndolo. Muchas gracias. Si quiere venir a mi lado, que venga y responda a usted, se le paso las preguntas. Esto para decir, en el diciembre de ese año hemos publicado un informe sobre lo que es el valor económico de los mercados criminales y los publicamos regularmente. En el mundo hay 1.6 trillions, no sé en español cómo se dice, de dólares generados por el crimen organizado y por los negocios ilícitos, 1.6 trillions.
De estos, 870 están generados por el tráfico de droga y otros crímenes. La componente de los otros crímenes es muy importante y es creciente. Entonces, miramos a los datos. El presupuesto operativo de UNODC en todo el mundo de la política prohibicionista no es más de presupuesto regular de Naciones Unidas de 8 millones de dólares. Eso es lo que Naciones Unidas, eso es los estados. Naciones Unidas son sus estados miembros, no es un gobierno mundial. Sus estados miembros nos entregan para hacer ese trabajo. Ahora, respondo a las preguntas. Naciones Unidas no es innovadora. Claro, porque Naciones Unidas es un secretariado hecho por gobiernos. Pero esto no ha impedido en el 2011, y respondo también a algo que tú dijiste, James, no es verdad. Naciones Unidas en el 2011 finalmente logró convencer a algunos estados, no digo cuál, a aprobar la que es la política de reducción de daño. Eso es un instrumento reconocido. UNODC, la Organización Mundial de la Salud, ya había aprobado políticas de reducción de daño desde el comienzo de los años 2000. Esto, pero no los Policy Decision Making Bodies de las Naciones Unidas. Hay una diferencia. Entonces, a César lo que es de César, a los estados lo que son sus prerrogativas, al Secretariado de Naciones Unidas su actividad. A Irán yo he implementado con los iraníes distribución de metadona en las prisiones en el año 99. Entonces, cada estado tiene la libertad de hacer lo que quiere. Y Naciones Unidas tiene el obligo de abrir un foro gubernamental, pero siempre más al lado hay un foro de asociaciones no gubernamentales para que la política internacional de droga sea discutida. Alguien me ha preguntado acerca del informe de la Comisión. Bueno, el informe de la Comisión en ese sentido, muy sencillamente, no hace nada más que repetir lo que Naciones Unidas ya había dicho. Las políticas de reducción de daño, las políticas de salud, las políticas de no criminalización del consumidor, es las políticas de las Naciones Unidas. Entonces, yo creo que el informe estaba dirigido a otros, no a las Naciones Unidas. Fue presentado a las Naciones Unidas, pero el objetivo era otros. Porque hay estados desarrollados que todavía ponen en la prisión los consumidores. Estoy de acuerdo. No hay nada peor que poner un consumidor a la cárcel. Es una aberración. No se soluciona el problema de consumo, no se soluciona el problema carcerario. Descriminalizar. A Portugal se incauta mucha droga. Los mercados no son legales. Como aquí a México. El consumo personal no es más un crimen. Los estados tienen que legislar. Los problemas de producción de campesinos, una de las actividades que UNODC está llevando adelante aquí en México, por ejemplo, México es un gran productor de drogas lícitas. Desde hace 120 años, sobre todo heroína, la amapola llegó aquí hace 120 años con los inmigrantes chinos por abastecer un mercado que estaba a California, la construcción de la ferrovía, del ferrocarril. Entonces, pero desafortunadamente no hay datos ciertos de lo que es la producción, cuánta gente está involucrada, cómo hay que solucionar el problema. Entonces, lo estamos trabajando con las autoridades para ver si hay alternativas económicas para estas zonas. Mi tiempo ya se ha acabado. Gracias.